Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy hablaremos de ácidos nucleicos, ADN o DNA, ARN o RNA. Haciendo una situación referencial, recuerda que los carbohidratos, los glúcidos, son la gasolina del cuerpo, dan energía, ¿no? El pan, el almidón, la glucosa dan energía. Los lípidos son de reserva energética y algunos importantes como los fosfolípidos van a formar las membranas celulares. Las proteínas, ¿qué cosa nos dan? Nuestro color, nuestra talla, nuestros rasgos. Pero ¿quién se encarga de dar información para que se formen esas proteínas? Los ácidos nucleicos. El ADN vino de tus papás. Mitad de papá, mitad de mamá, y tú tienes tu propia información. Unos rasgos de papá, unos rasgos de mamá. En el espermatozoide vinieron 23 cromosomas en los seres humanos. En el óvulo, 23 cromosomas, y ahora tú tienes de los dos. ¿Los cromosomas de qué están hechos? De ADN. Eso se sabía ahora, pero no siempre se supo así. Antes no siquiera se sabía cómo se transmitía la información. Se sabía que había transmisión. Lo que no se conocían eran las moléculas de la herencia. Ahora sí sabemos que las moléculas genéticas, el ADN, formará por transcripción moléculas de ARN. El ARN o RNA se encargará de la elaboración de la proteína y eso nos va a dar nuestra información. Te voy a explicar de manera muy sencilla, de manera muy práctica, cómo son los ácidos nucleicos. ¿Qué diferencias hay entre DNA, RNA? ¿Qué cosas similares tienen? ¿Y para qué sirve cada una de ellas? Una no trabaja si no es con la otra. Son moléculas que se complementan. Entonces, de manera excelente, y así van a dar la información, que ahora te voy a explicar. El ADN va a dar la información que va a fluir del núcleo hacia el citoplasma y ahí se llevará a cabo la producción de la proteína. Eso se conoce como flujo de información y expresión génica. La expresión génica es en forma de proteína. Lo que tú expresas, tu color, tu talla, está hecha de proteína. ¿Pero dónde está la información? En el ADN. Los ácidos nucleicos, bueno, se llaman así porque se encontraron en el núcleo. En 1869, un estudioso Mischer descubre los ácidos nucleicos. Unos 40 años antes ya se había descubierto el núcleo. Lo que no se sabía era qué cosa contenía. Mischer establece que hay una molécula. No sabe exactamente qué cosa es. Le llaman nucleína. Por eso ácido nucleico. Se pensó que era proteína. Poco a poco, estudios posteriores fueron dando luces de lo que eran estas moléculas. Recién en el siglo XX se determinó que el DNA o ADN era la molécula informacional. En la segunda mitad del siglo XX se determina cómo se va a expresar este código. Fíjate que los estudios han sido así, paulatinos. Se descubre el núcleo, se sabe qué hay adentro, luego se determina qué hay adenina, guanina, citosina, por ejemplo, y luego se determina cómo es el código. Poco a poco, experimentos, ensayos, experimentos, ensayos. Ahora se sabe incluso qué códigos van a determinar cada aminoácido. Eso se le conoce como código genético, estudiado recién en la segunda mitad del siglo XX. O sea, aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Fíjate cómo ha avanzado esto, que en la actualidad se puede determinar, ¿sí o no?, el ADN de una persona, las pruebas de paternidad. Pero para eso se utiliza la inteligencia artificial. Por eso se utilizan datos que se van a poner en ordenadores. Estos ordenadores buscan coincidencias. Ya no se hace a mano. Hacer a mano, pues nunca terminarías, porque nuestro ADN tiene cualquier cantidad de cosas de unidades. Y eso se hace con inteligencia artificial. O sea, el uso de las computadoras, el uso de los ordenadores. Fíjate. Tampoco es que ellos tengan inteligencia. El humano llena de datos, y estos datos se van, ¿qué cosa? Ordenando, pues ordenadores, ¿no? Computadoras. Y luego nos dan información. Es una cuestión excelente. Así que la ciencia no está separada de la tecnología. Más tecnología, más posibilidades de nuevos descubrimientos. ¿Qué te parece? Entonces te voy explicando de manera muy, muy sencilla cómo es este asunto. Los ácidos nucleicos, entonces, van a estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también, ¿qué cosa? Por fósforo. Por eso se les conoce como componentes pentanarios. También tienen fósforo, ácido fosfórico, que luego se une en realidad, ¿no? Forma fosfato. El ácido fosfórico no está libre, sino que se utiliza como fosfato. El ADN o DNA, que tiene esta forma, ¿no? El ARN o RNA que tiene esta forma. Una sola cadena, ADN,
doble cadena, el ADN o RNA. El DNA o RNA forma los genes. Tú te pareces a tus papis porque tienes copias de su información. A veces dicen, no, mira, ese niño, igualito que su papá, increíble, increíble. Lo increíble es que no se parezca. Porque ahí tiene tiene copias de información, por lo tanto tiene que tener rasgos de ellos. Mitad papá, mitad mamá, y tú sacas tus propios rasgos. De repente papá moreno, mamá blanca, y tú sales medio así, ¿no? Color canela, medio mezcladito. Es un híbrido, pero ahí tiene la información. El ADN o DNA. Esas son las moléculas de la herencia. El DNA, herencia biológica. Ahí está escrita la información de tus papis. Esta molécula, para poderse expresar la información, tiene que formar moléculas de RNA por transcripción. La transcripción es la formación de RNA utilizando ¿qué cosa? Una cadena del DNA como molde. Esto sucede en el núcleo de cada célula. Cada célula tuya va a tener el DNA empaquetadito en forma de cromosomas. Los cromosomas están hechos de DNA. ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede. El esquemita muy simple del DNA, el esquemita muy sencillo del RNA. Una vez que se forma el RNA o ARN, este RNA decodificará esta información. Digamos que copia la información y luego va a elaborar ¿qué cosa? La proteína respectiva, el RNA. La información está en el ADN. ¿Quién lleva a cabo esta información? ¿Quién procesa? ¿Quién es el que trabaja para expresar la información? El ARN. Esa elaboración de la proteína se conoce como traducción. La información del DNA se copia en forma de RNA. Otra situación así conceptual que te quería contar es que el DNA tiene bases nitrogenadas que dan los códigos. Vamos a poner acá, ¿no? Que tiene adenina, guanina, citosina, timina. Supongamos, ¿no? Y las 4 bases que tiene el ADN o DNA. La otra cadena tiene unas bases complementarias. La adenina siempre se complementa con la timina, la guanina con la citosina, citosina con la timina, timina con adenina. Esas, acá, guanina y acá, adenina. Estas cadenas siempre se van a complementar. A con T, G con C, C con G, T con A. No hay otra forma. Eso se ha determinado mediante estudios, mediante modelos, mediante situaciones de evidencia científica. Eso sucede. Entre ellas hay uniones débiles, que son puentes de ¿qué? De hidrógeno. Pero ese es el complemento. Después van a ver lógicamente que se repiten por acá, por acá. Hemos hecho una cadena hacia el azar. Cuando se forma el ARN, se copiará de una cadena. Vamos a suponer que se copia de esta cadena. Esta cadena vamos a llamarle negativa. El ARN se va a copiar casi igual como hemos complementado. Mira, la timina, acá que irá la adenina. Si hay citosina, ¿qué cosa irá acá? La guanina. ¿Ves? Si hay guanina, ¿qué cosa irá? Citosina. Si hay adenina, acá no hay timina, porque el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces, eso sería qué cosa se complementa. Y así, la molécula puede ser tremenda. Igual el ARN se va a copiar. Si esta molécula es más pequeña, lógicamente el ARN será más pequeño. Si es más larga, el ARN será qué cosa? Más larga. Porque va a copiar la información. Hay una serie de procesos de depuración, de corte, de empalme, ¿no? Hay procesos que van a eliminar algunos segmentos, ¿no? Que se llaman intrones. El ADN tiene segmentos que van a codificar, se llaman exones, que van a expresar, se llaman exones. Hay fragmentos que tienen que ser depurados, se llaman intrones. El ARN se forma primero igual, copia. Luego el ARN va a estar depurado. Por eso en el ARN va a estar el código genético. Este ARN va a salir del núcleo celular. En el citoplasma, ¿qué cosa va a decodificar? La información, que ahora te voy indicando. Hay muchos tipos de ARN. ¿Cuáles son los principales? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN, ¿qué cosa? Ribosomal. Son los principales que se usan en la síntesis de la proteína. El ARN mensajero se copia de esta manera, el de ARN de transferencia en el momento adecuado también, el ribosomal también. Luego van saliendo del núcleo. Digamos que estos son los trabajadores que se encargarán de ¿qué? De elaborar la proteína. Mientras que el ADN tiene información. Digamos que está escrita, es como el plano de construcción. El plano está en el ADN. Los trabajadores son los tipos diferentes de ¿qué? De ARN. Todos colaboran. Y los componentes, digamos la materia prima,
está hecha de aminoácidos, que nosotros le hemos comido con la proteína. Los aminoácidos van a ser armados secuencialmente por estas moléculas que están acá, utilizando estos códigos. Aquí está el código, está colocando un aminoácido. Ahorita te explico cómo. Solo te estoy dando los conceptos. Observa, el ARN mensajero, M de mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal, bien fáciles de identificar. Si ves una cadena lineal, es el ARN mensajero, que se copia directamente del ADN. ¿Sí? Las otras también, de otros segmentos, lógicamente. El mensajero lleva la información del núcleo al citoplasma. Como se forma en el núcleo, lleva, digamos, el código. El de transferencia también sale del núcleo. Tiene una forma así, mira, de un trébol, así como un muñequito con su cabecita. En la parte final siempre tiene adenina. Siempre tiene adenina. Y ahí en esa adenina, ¿qué cosas se van a pegar, digámoslo así? Los aminoácidos que van a ser transportados hasta el ribosoma. ¿Listo? Esto se llama ARN transferencia. En esta cabecita tiene un código que se llama anticodón, que se complementa a un código del ARN llamado codón. Ahora también te explico cómo. Su función, la función del ARN de transferencia es transportar aminoácidos. Siempre al final va a haber adenina, citosina, citosina. Adenina, citosina, citosina. Así sucede en los asuntito. Estos pliegues se llaman bucles. Entre bucles grandes es un bucle pequeñito. El bucle central tiene el código para este determinado aminoácido. El ARN ribosomal es una molécula enrolladita que tiene una especie de puente de hidrógeno también para evitar que se desenrolle esta molécula del ARN ribosomal. ¿Y se encargará de qué? De ensamblar estos aminoácidos. Acá se va a elaborar la proteína por unión, por ensamblaje de los aminoácidos. Cada uno trabaja, mira, el mensajero saca la información, el de transferencia transporta los aminoácidos, el ribosomal lee al mensajero, el ribosoma sabe leer, lee al mensajero y estos van llevando poco a poco ¿qué? Los aminoácidos que van a ser ensamblados. Finalmente tú sabes que al ensamblar aminoácidos por enlaces peptídicos, ¿qué cosa se va a elaborar? Una proteína determinada. Y esa proteína es lo que nos va a dar qué cosa de información. Eso sucede en cada célula nuestra. Eso sucede por cada célula. Entre todas las células van a formar una porción pequeñísima de proteína y entre todas, ¿qué cosas van a formar? Toda tu estructura, tus cabellos, los músculos. Recuerda, la información genética en cada una de tus células es exactamente igual a la otra. La célula del cerebro tiene la misma información que la célula del riñón. Lógicamente, en otra persona eso va a cambiar. La secuencia va a cambiar. Por eso nos hacemos diferentes uno de otro. Hasta acá entonces los conceptos sobre los ácidos nucleicos.